formado por expertos del sector, o sea, allí confluyen administradores, personas de la academia, personas interesadas en los temas de propiedad horizontal, y que hemos buscado en este espacio que organizamos en este evento con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y la Federación, es darle esas herramientas técnicas que necesitan los administradores para ir prestando un mejor servicio día a día. No estamos diciendo que no lo estén haciendo bien, simplemente es empezar a darle... ¿A optimizar procesos, a optimizar situaciones, actividades, para que eso se vea reflejado en la buena convivencia y en el buen servicio de la administración. Bueno, vamos a volver con usted, no más adelante, sino lo voy a invitar a un programa completico para que me hable de todos estos temas, porque sé que la gente, el sector también inmobiliario quiere saber mucho de estos temas, quiere empaparse más. Entonces de una vez lo estoy invitando para más adelante tenerlo en el programa. Álvaro, muchísimas gracias y con gusto estaremos aquí el día que usted nos cite. Perfecto, don Freddy. Entonces, pues continuamos ahora con los ingenieros Andrés González y Álvaro Guerrero para seguir hablando de este tema de los volantes de inercia. Bueno, ingenieros, ¿en qué tipo de obras, aunque ya me contaron algunas, es utilizado el volante de inercia en el sector constructor? Claro que sí. Hay muchas obras donde los podemos utilizar, como yo les comentaba, en los nuevos edificios comerciales, donde hay oficinas, en centros comerciales, en los centros de datos, hospitales. Hay muchísimas aplicaciones. Pero antes de seguir viendo las aplicaciones, me gustaría que viéramos un poco en blanco y negro cómo funciona, para poderle explicar a la audiencia lo más sencillo posible. Perfecto. Cómo funciona un volante de inercia. Eso. Entonces yo siempre hago la siguiente analogía, y es, pensemos en cuando estábamos más jóvenes y jugábamos con el trompo. Sí. Entonces tú lanzas el trompo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el trompo? Va girando. Va girando. ¿Y hasta cuándo? Como hasta cuando a lo que aguante la pita, el movimiento que uno le dio. Exactamente, tal cual. Es el mismo principio. Entonces, yo lanzo el trompo, él va a estar girando durante un tiempo, mientras que se acaba toda esa inercia que él tiene, pero debido al rozamiento que él tiene frente al piso, frente al suelo, pues en algún momento va a parar y se va a caer. Si yo quisiera que el trompo girara por más tiempo, ¿qué debería hacer? Jalarlo con más fuerza, tirarlo con más fuerza, ¿cierto? Sí. Entonces es un poco lo que nosotros tenemos que empezar a ver con el volante de inercia. ¿Cómo hacemos que cada vez más esa gran masa siga girando? Para lograr eso, pues uno empieza a construir desde lo más pequeño. Por ejemplo, un motor, tú sabes que si tú le aplicas energía, le colocas electricidad, el motor va a girar. Si haces el efecto contrario, es decir, si tú mecánicamente giraras el motor, pues tendrías energía donde se conecta el motor. El volante de inercia funciona de esa misma manera. Yo primero le doy una energía para que él se mantenga girando, y en el momento en que necesito que ese motor nos devuelva esa energía almacenada, pues voy a hacer el efecto contrario, es decir, primero lo alimento y después él me va a devolver. Lo que acumulamos de energía. Como un acumulador de energía. Ajá. ¿Dónde está todo el quid del asunto? ¿Por cuánto tiempo ese motor va a estar girando después de que yo lo dejo de alimentar? Y de eso depende el tiempo de respaldo que yo puedo dar. Entre más tiempo él se quede girando, pues más tiempo de respaldo voy a garantizar. ¿Qué sucede? Que el motor, al igual que el trompo, por efecto del rozamiento, en algún momento va a parar. Uh-huh. Entonces ahí empezamos con todos los grupos de ingeniería en el mundo que están haciendo esto, viendo cómo podemos hacer que eso demore más tiempo. El primer punto que uno ve en los volantes de inercia es: yo la energía la puedo almacenar en función de la masa. Entonces, por ejemplo, yo podría cada vez tener un trompo más y más y más grande para hacerlo girar, pero ¿qué sucede si el trompo se nos pone muy grande? No hay dónde colocarlo, el espacio se vuelve absurdamente grande. Además que si yo empiezo a aumentar el peso, la masa del equipo, pues vuelvo al mismo problema que con las baterías. Entonces, la física nos dice que la otra forma en la que yo puedo almacenar esa energía es con la velocidad de rotación del flywheel o del volante de inercia. Yeah. Entonces, en vez de yo hacerlo más grande, lo que busco es hacerlo girar más rápido y más rápido. Por ejemplo, un generador diésel aquí en Colombia, 60 hercios, pues gira a 3.600 revoluciones. Un volante de inercia gira más o menos entre 36.000 y 46.000. Úpale. Es una velocidad impresionante. Bárbara. Para que pueda alimentar almacenar esa energía. Entonces, volvemos nuevamente al problema del rozamiento. Si yo tuviese esa masa girando y la tendría montada sobre unos rodamientos, pues esos rodamientos son los que harían esa fricción para que la masa pare. Entonces, el primer desafío de la ingeniería fue, bueno, ¿cómo hacemos para que no haya fricción contra ese rozamiento?
Y de pronto ustedes en algún momento han escuchado hablar de los famosos trenes de levitación magnética, que son trenes que van levitando sobre las vías y no tienen contacto con la superficie. Sí. Eso hace que sean muy eficientes. Entonces aquí lo que los ingenieros hicieron fue usar ese mismo principio, hacer que la masa no esté apoyada sobre ningún elemento mecánico, sino que gire, ¿cierto?, sobre una levitación magnética. Y de esa forma no hay rozamiento porque no hay rodamientos en el equipo. Entonces ahí disminuye una parte. Ahí tengo una pregunta, obviamente como principiante de todos estos temas. Así como funciona y así como a esa velocidad, por ejemplo, si se fue y tocó utilizar la luz, y tocó utilizar esta energía, con esa velocidad y con esa fuerza que lleva, ¿cómo se hace para después detenerla cuando regresa a la...? Ah, listo. Entonces, ese es el siguiente punto. Ya, bueno. El sistema está girando, ¿cierto? Ya te empezó a devolver energía. Ya resolvimos de alguna manera el tema del rozamiento. Pero ahora tienes una masa girando a 46.000 revoluciones. No la puedes tener puesta en cualquier lugar. Tiene que tener una protección. Entonces, para eso se mete esta masa dentro de un tipo de acero que se llama grado espacial para proteger ese equipo que está ahí dentro. Y como seguimos teniendo problemas con el rozamiento, si yo lo meto dentro de una cápsula, ¿qué va a suceder? El viento que él genera girando a 46.000 revoluciones va a hacer que frene también. Entonces esta cápsula se hace en vacío, de modo tal que todo esté contenido dentro de un elemento en vacío y que yo no tenga rozamiento. Entonces me quito los rodamientos, me quito el efecto del viento o del aire que hay dentro del equipo y eso hace que se mantenga girando durante mucho tiempo. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿por cuánto tiempo puede girar eso? Depende de la carga. Entonces aquí podemos tener nosotros autonomías de 10, 15, 20, 30, un minuto. Las autonomías en esto no son muy grandes. ¿Cuál es el tiempo que yo requiero? Bueno, el tiempo necesario mientras se va la energía y entra el generador de respaldo, porque sí o sí tienes que tener una segunda fuente de alimentación. Entonces, al final del día lo que yo quiero lograr con esto es que el usuario, sea un equipo de IT, o sea, incluso la gente que está dentro de cierta organización, no sienta el corte de energía. La energía se va, el flywheel se va alimentando, entra nuestro generador de emergencia y después de que entra el generador de emergencia, respondo a tu pregunta, hay que volver a cargar el flywheel. Entonces hago el efecto contrario, alimento nuevamente el motor, él vuelve a girar a las 46.000 revoluciones y se queda girando esas 46.000 revoluciones, casi que de manera permanente. Porque la física nos dice, si yo pongo una masa a girar y no hay rozamiento, pues eso se va a quedar girando ahí durante muchísimo tiempo hasta que nuevamente lo vuelva a necesitar. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar estos volantes de inercia en comparación con las baterías? Claro, hay una ventaja fundamental y sobre todo hoy que la conservación del planeta es fundamental para todos, lo primero es el tema ambiental. Las baterías ustedes saben que son hechas por una combinación de diferentes químicos, entre ellos varios ácidos, y al final de su vida útil se necesita hacer una recuperación. Por más que tenemos diferentes plantas de recuperación en el país, pues siempre quedan elementos que son susceptibles de generar contaminación en el ambiente. Entonces, cuando se acaba una batería, la vida útil de una batería puede ser de 4 a 5 años en el mejor de los casos, implica que cada 5 años vas a estar haciendo ese cambio de baterías. Y no es una sola batería como la que uno tiene en el carro, aquí son varios arreglos de baterías en las que puedes tener 40, 36, 45 baterías en serie, dependiendo de la autonomía que uno quiera dar. Entonces, lo primero es, al quitar ese efecto ambiental de la recuperación de las baterías, pues ya estamos ganando, porque al final en el volante de inercia que tienes, acero, y todo el acero es recuperable. Entonces, lo primero, por supuesto, un tema ambiental. ¿Cuál sería el segundo punto? La vida útil. Entonces, les comenté que las baterías, en el mejor de los casos, les reemplazamos cada 4 o 5 años. Un volante de inercia se reemplaza o su vida útil es de aproximadamente 18 a 20 años. Mucho mejor. Claro, entonces la huella de carbono se vuelve muy interesante porque mientras que con baterías tuve que hacer 4 cambios de bancos de baterías, aquí en esos mismos 20 años voy a tener un mismo equipo funcionando. Y segundo, para el cliente, ¿cuáles son las ventajas? El mantenimiento.
En las baterías siempre tienes que estar enviando una persona, puede ser cada 6 meses o cada 3 meses, dependiendo de las condiciones del sitio, para que vaya, para que limpie los bornes de las baterías, para que garantice que todo esté funcionando, y eso al final del día pues redunda también en unos costos más elevados para el dueño de la aplicación. Entonces reduces también los costos de mantenimiento. Si uno viera el costo total de la propiedad, por supuesto la inversión en el flywheel claramente es un poco más alta al comienzo, pero en 20 años es un costo mucho más bajo. Ahora, ¿existen aparatos similares? Sí, claro, por supuesto, hay diferentes tecnologías, hay muchísimos fabricantes en el mundo con este tipo de aplicaciones. Yo les comentaba, por ejemplo, que hay generadores que traen el flywheel integrado, pero entonces aquí la masa es bastante grande porque yo necesito girar a las 3600 revoluciones del generador. Hay otros sistemas de UPS que se llaman UPS de conversión sencilla, donde tienes el flywheel y una especie de UPS allí, y hay otros sistemas, por ejemplo como en el que nosotros más nos especializamos, donde tienes una UPS estática común y corriente y simplemente reemplazas el banco de baterías por el flywheel. Pero este tema del almacenamiento de energía es fundamental hoy, es noticia en el mundo, porque todos estamos buscando formas de hacer un almacenamiento más efectivo y sobre todo más eficiente de la energía. Y algo clave, ¿en Colombia se está utilizando? Mira, en Colombia vienen proyectos interesantísimos a nivel de volantes de inercia. Lo estamos viendo en hospitales y en hospitales de alta disponibilidad, siguiendo sobre todo los modelos de Europa y Estados Unidos. Esta es una tecnología que viene desde 1960, pero que se ha venido refinando y organizando hasta lo que tenemos el día de hoy. Entonces vienen unos complejos hospitalarios a Colombia que van a tener esta tecnología y que les va a funcionar muy bien. Y te explico también por qué las clínicas y los hospitales, no solamente en Colombia, sino en Europa y en el mundo, están migrando a este tipo de tecnologías. Recuerda que yo te decía que las baterías había que cambiarlas cada 4 o 5 años. Sí. Desde nuestra óptica, un hospital, ¿cuándo tiene disponibilidad de recursos? Ah, sí, señor. Cuando está en la construcción. Entonces ahí hay un proyecto, hay unos recursos, es decir, tengo una disponibilidad más alta de recursos cuando los estoy construyendo. Pero luego viene la operación del hospital. Los sistemas de baterías requieren de muchísimo mantenimiento, ya se los había comentado. Para el hospital se vuelve una carga también cada 3 o cada 4 años estar reemplazando estos bancos de baterías. Máxime y sobre todo en Colombia, donde también hay otras prioridades, comprar implementos médicos, comprar insumos, equipamiento de biomédica, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces los hospitales, debido a las circunstancias, deben sacrificar un poco el mantenimiento de estos equipos, la reposición de estos equipos, pues porque claramente hay otras cosas de mayor urgencia. Obviamente esto también sería igual para un hotel, para un centro comercial. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia entre las aplicaciones. Entonces yo al final del día, volviendo por ejemplo al caso de una clínica, pues hombre, qué mejor que yo tener un equipo que me demore 18 o 20 años operando prácticamente libre de mantenimiento, que estar haciendo una inversión cada 4 o 5 años en recambio de material. Perfecto, ingeniero. Vamos a ir al corte comercial y regresamos con las noticias. Disfruta de las más grandes ofertas de finca raíz en el Gran Salón Inmobiliario, del 8 al 11 de agosto en Corferias. Adquiera de forma segura y confiable su inmueble ideal. Compre su boleta en www.gransaloninmobiliario.com. Asocreto y el Laboratorio del Concreto los invitan a participar al curso Análisis de Ensayos de Laboratorio, módulo Materiales, los días 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22 de junio. Informes en el correo instituto@asocreto.org.co o al teléfono 618-0018 extensión 127. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Conexión Eventos los invita a participar el 20 de junio en la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, a la primera conferencia del ciclo BIM, dictada por el arquitecto Diego Giraldo, BIM Manager de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín. Informes 315-640-1100, 301-321-3630 o en el correo info@conexioneventos.com. Infoacero, la revista de la Cámara Colombiana del Acero, Camacero.
En Colombia Construye, noticias. Bueno, y antes de las noticias, don Freddy Mancera nos tiene algo más sobre este evento inmobiliario. Queremos ya, para finalizar, invitarlos a inscribirse al seminario de propiedad horizontal organizado por Felonja y la Lonja de Bogotá a través de